En términos económicos, digamos que el desarrollo de la industria petrolera, la exploración, extracción y producción de hidrocarburos en Colombia juega un papel muy importante en todo el desarrollo del siglo XX. El petróleo representa alrededor del 9% del Producto Interno Bruto de Colombia y es la fuente principal de recursos para financiar políticas y programas sociales. Entre 2019 y 2020, el sector petrolero le entregó al país alrededor de 24 billones de pesos por regalías. Esto es más o menos lo que se necesita para construir 2 veces la primera línea del metro de Bogotá, por ejemplo. Y si hay un lugar de Colombia desde donde se debe hablar del petróleo, es desde aquí, desde Nororiente, desde Casanare, Arauca, Santander y norte de Santander. Pues alrededor del 20% de las reservas petroleras están en Casanare y el 10% están en Santander. Y 7 de los pozos más activos están en Arauca y Casanare. Pero ojo, que toda esa riqueza petrolera ha estado atravesada por el conflicto armado y sus consecuencias, especialmente sobre las comunidades. Hola a todos, soy Astrid Toscano y esto es Hablemos de Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Y hoy hablaremos de petróleo y conflicto armado. Las primeras concesiones para explotar petróleo en Colombia fueron la de Mares, en Magdalena Medio, y la concesión Barco en Catatumbo, en 1905. Sí, Barco, por el general Virgilio Barco, no el presidente Virgilio Barco. El general, que era el abuelo del presidente y que es considerado el primer explorador y explotador de petróleo, en conjunto con la Colombian Petroleum Company, Colpet. ¿Pero qué tiene que ver esto con el conflicto armado? La Colpet desplazó, torturó, persiguió y casi desaparece al pueblo indígena barí que habitaba en esta zona, en el Catatumbo. Pasaron de ser 2.500 indígenas a principios del siglo XX a 800 alrededor de 1930. Y la Colpet lo hizo con el apoyo de la fuerza pública. Por eso, el pueblo indígena barí le pidió a la Comisión de la Verdad empezar a esclarecer la verdad de lo ocurrido en esa zona desde ese momento. Hemos empezado a comprender desde el año 1902 hasta el año 1932, cuando aquellas compañías petroleras entran a los territorios, cuando el gobierno mismo utiliza el pie de fuerza para empezar a repelar todo este tema y ataques al pueblo barí. Justamente quiero decir a mis antepasados, atacan bohíos, empiezan a espacios y a generar desplazamientos al interior más de la comunidad, con el fin de solamente de poder empezar a extraer, o solamente con el fin de poder suplir, o con el fin solamente de poder contrarrestar el tema de hidrocarburos, ¿sí? Estamos hablando de la concesión Barco. Los ataques y confrontaciones es donde empieza el pueblo a entender qué es un conflicto. La industria petrolera es una industria de interés nacional y esto tiene muchas implicaciones a nivel territorial, en particular porque las petroleras, casi desde sus inicios en el siglo XX, tienen una interlocución directa con el gobierno central y, digamos, un poco más periférica con los territorios o los gobiernos territoriales. Esto hace que la política petrolera sea dirigida, al menos desde Bogotá, y que las implicaciones o las complejidades de los territorios muchas veces hayan sido dejadas a un lado en la forma en cómo se ejecutaron estos proyectos. El segundo momento de la llegada del sector petrolero a los territorios se dio alrededor de los años 50, con exploraciones en Arauca y Casanare. Sin embargo, esta industria tomó fuerza en los años 70 y 80, con un fuerte repunte en los años 90 y 2000. Cuando las petroleras llegaron a los departamentos de Nororiente, ya los grupos armados, guerrillas y paramilitares y la fuerza pública estaban en confrontación. Esta colonización suele ser muy desorganizada. Suelen llegar personas que claramente muy profesionales, una mano de obra profesional, ingenieros, demás, pero también una mano de obra más informal, que se encarga de la construcción, pues, de toda la infraestructura.
Ese boom económico, claramente, en territorios donde la institucionalidad ha sido muy incipiente, genera también una serie de dinámicas o de normas informales muy complejas, que se vuelven también como una especie de entorno propicio para que lleguen grupos armados no estatales. Pensemos nosotros en casos como los del ELN en Arauca o los paramilitares en el norte de Santander. En estas regiones del país, por ejemplo en Arauca y Casanare, las FARC van a, digamos, reciclar, por decirlo así, a muchos excombatientes de esa guerra. Entonces, sí hay como unos antecedentes en los cuales la llegada del petróleo, pues, o profundiza en este caso esas mismas, por decirlo así, esas mismas causas del conflicto, ¿sí? o elementos que hacen parte del conflicto, y le agregan nuevos elementos también a la guerra y al conflicto. Entonces ya en los 80, cuando aparecen los grandes yacimientos petroleros, pues ya ahí sí empieza a generarse una confrontación, un interés por que estos grupos, primero, en su plan estratégico, vean estas zonas como espacios fundamentales, ¿sí? Para ejercer control y para poder de alguna manera beneficiarse también de esa riqueza en sus objetivos político-militares y económicos. De acuerdo con el informe que la Fundación Ideas para la Paz entregó a la Comisión de la Verdad sobre las afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia durante el conflicto armado, desde 1986 hasta 2015, las acciones armadas contra la infraestructura petrolera se encuentran en 5 departamentos: Putumayo con el 24,4% de los ataques, Arauca con el 23,1%, Norte de Santander con el 18,5%, Nariño con el 6,3% y Santander con el 4,3% de los ataques. En Nororiente, el mayor responsable de las acciones contra la infraestructura petrolera ha sido el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El 70% de sus acciones ocurrieron en la década de 1990. En total, hubo 348 ataques en Arauca, 262 en Norte de Santander y 74 en Santander, lo que ha provocado derrame de petróleo, suspensión en el bombeo, voladuras e incendios. Los costos pagados por las empresas petroleras por las afectaciones de las acciones armadas son altos. Y más grave aún es el daño provocado al medio ambiente y los asesinatos y afectaciones a los trabajadores de las empresas petroleras. Sin embargo, hay que mirar más profundo. ¿Qué vemos allí? Primero, hay que decirlo, pues vemos una creciente victimización para las petroleras y sus empleados. Uno ve, por ejemplo, casos muy sonados, como ustedes siempre oyen, el caso de las voladuras de oleoductos, el caso de los secuestros de ingenieros. Esos fueron casos muy sonados alrededor de todos los territorios petroleros. Pero también empieza a generarse otras dinámicas que son aún más complejas, y son esas dinámicas en las que nosotros vemos que se agudiza el conflicto y que existe una especie de connivencia por parte de actores empresariales vinculados al sector petrolero. ¿A qué me refiero con connivencia? A que existen unas dinámicas, por ejemplo, asociadas al hurto de combustibles, por ejemplo, asociadas a la financiación directa de grupos armados, que hacen que las dinámicas que ya de por sí eran complejas se agudicen en los territorios. Aquí hay varias lecturas que debemos entender sobre cómo se han dado las relaciones entre los grupos armados, el sector petrolero, las comunidades y ciertas clases económicas y sociales en los territorios. El primero muestra que fueron los grupos armados quienes utilizaron su fuerza militar para aprovecharse de la bonanza petrolera y acceder a la riqueza mediante extorsiones, secuestros para cobrar rescates, etc. Un segundo escenario muestra que las empresas petroleras acudieron y financiaron la presencia de la fuerza pública en los territorios para proteger a sus trabajadores y a la infraestructura petrolera, pero también hicieron alianzas con grupos armados ilegales, especialmente con paramilitares, que terminaron por atacar a las personas que estaban en contra de las petroleras. Un tercer escenario explica que fueron algunas personas de altas clases económicas y sociales las que se aliaron, acudieron o utilizaron a grupos armados para presionar y garantizar que las riquezas obtenidas por el sector petrolero se utilizaran en conveniencia de sus negocios o sus intereses. Lo complejo de este tema es que todos estos escenarios se desarrollaron en los territorios a la vez. Sin embargo, hay una pregunta, o más bien una ausencia en todos los escenarios.
¿Y el Estado colombiano qué hizo? Como vemos, son distintas las dinámicas en cada uno de los departamentos, pero iniciando con los grupos al margen, obviamente es una relación de confrontación, porque estas guerrillas no ven con buenos ojos la política mineroenergética del gobierno en cuanto a entregar concesiones a compañías multinacionales para que de alguna manera accedan a los recursos. Entonces el ELN, las FARC, en un primer comienzo se oponen a la llegada de estos proyectos, pero una vez estos proyectos se van consolidando en los territorios, van teniendo, por decirlo así, también el aval de las comunidades, ¿sí? Porque hay todo detrás un discurso. Esas compañías son amigas de todo el mundo, el que esté de turno. No les importa el color político ni nada. Son amigos hasta digamos, de algunos frentes de la guerrilla, que son gente al margen de la ley, pero que tienen un poder en determinada región. Entonces ellos son amigos del poder, sin importarles nada. Nosotros tuvimos que librar varias peleas. Lo uno, el manejo del 1% que deben invertir las compañías petroleras en el medio ambiente. Es decir, como compensación a los daños ambientales que crean esas mismas compañías. Entonces ellos tenían la costumbre de que ellos mismos eran quienes contrataban las obras que había que hacer, como reforestaciones, protección a los caños, pero los contrataban ellos mismos. Eso era absurdo. Hay unas tesis que le otorgan una mayor responsabilidad al Estado colombiano, sobre todo a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, en el uso de esta riqueza, en la bonanza de esta riqueza y en el manejo de la participación de las comunidades y obviamente con las relaciones con los grupos armados o a veces la complicidad con ciertos grupos armados para el uso y para la apropiación de estos recursos, ¿sí? Ahí hay como una responsabilidad muy grande también del gobierno nacional por su ausencia reiterada y digamos que le resta responsabilidad a las compañías petroleras en los hechos, en las decisiones, en las acciones bélico-militares, ¿sí? que se llevaron a cabo en estos territorios, sobre todo el nororiente. El impacto negativo, uno que tiene que ver con la corrupción, todas las relaciones del petróleo, de las regalías petroleras, es decir, el impacto que eso tuvo para unas regiones como Arauca o como Casanare, no teníamos una infraestructura profesional o personas que supieran manejar esos miles de millones que llegaron. Entonces fueron aprovechados por personajes que vinieron del interior del país, que sabían de contratación, sabían cómo manejar y sabían vincular a los gobernantes para que recibieran plata y se enriquecieran con ese petróleo. Entonces, digamos, los contratos de obras públicas. Las relaciones de las compañías petroleras con la guerrilla inicialmente y posteriormente con los grupos paramilitares, que servían para proteger sus intereses, su infraestructura petrolera, a proteger también a sus profesionales, pero que también fueron utilizados, como ocurrió en todo el país, para desaparecer a líderes sociales, a los que se atrevían a oponerse a la actividad petrolera, porque además de los daños sociales, pues causaba también daños ambientales. Las comunidades, las organizaciones, líderes y lideresas sociales y políticos han expresado durante años que ante las peligrosas relaciones entre los grupos armados y el sector petrolero, el Estado ha dado una respuesta especialmente militar. Las dinámicas de militarización están muy relacionadas con la idea de que la economía del petróleo es una economía de interés nacional, como lo dije anteriormente. Y por eso el ejército suele ir muy amarrado, la presencia del ejército suele ir muy amarrado con la presencia de las empresas petroleras, porque se entiende que como recurso esencial para la nación, el ejército o las fuerzas de seguridad del Estado tienen que proteger este recurso. Entonces hay una especie de idea de que la militarización en los municipios petroleros hacen presencia allí por la idea de un bien mayor, la idea de que
de que existen mayores recursos y que son recursos que supuestamente van a como a permear toda la sociedad. Esa es como la lógica inicial. No obstante, cuando uno empieza a ver las dinámicas en concreto, uno se da cuenta que realmente empieza a haber como una, yo no lo llamaría una privatización per se, pero sí una particularidad muy clara, y es que el ejército empieza a tomar una especie de partido frente a las empresas y no frente a las comunidades locales. Y esta lógica divierte su función constitucional. Vemos que usualmente por los compromisos que adquiere el Estado frente a la explotación petrolera, la ciudadanía es la que suele como llevar del pato, como se dice coloquialmente. Esa era una de las causas de las protestas sociales en estas regiones, cómo el gobierno le gastaba inmensos recursos económicos para proteger las instalaciones y a los personajes petroleros, mientras el resto de la población estaba totalmente desprotegida. Claro, había presencia de grupos paramilitares y también de grupos de la guerrilla que le causaban tanto los unos como los otros daños a la población civil y el gobierno no se manifestaba frente a eso. Entonces, de ahí que se diga que había una estrecha relación entre el gobierno, el ejército, la policía y los grupos paramilitares, y también con algunos sectores de la guerrilla, porque pues podían andar con toda la tranquilidad del caso y no sucedía absolutamente nada. El gobierno le invierte cantidad de dinero en protegerla sin importarle los daños ambientales y los daños que hacen en las vías y el daño social que causan. Es decir, al gobierno le importa más que las empresas nacionales y las multinacionales grandes ganen dinero, así la gente muera por pandemia o muera de hambre o muera infectada por los venenos que genera la actividad petrolera. Pensemos también una dinámica que es aún más institucionalizada, que es la dinámica de la militarización. Usualmente en territorios tan complejos como los territorios petroleros, en esas avanzadas de colonización, pues no suele haber un orden establecido, como un orden constitucional establecido per se. Esto hace que desde el gobierno central se empuje por generar como unas condiciones de seguridad a partir de la militarización. ¿Esto qué suele hacer? Que las disputas alrededor de la explotación del recurso de hidrocarburos se involucren en las dinámicas del conflicto armado interno. Es decir, que las dinámicas por ejemplo, de contrainsurgencia, se permeen otro tipo de disputas. Y ahí es cuando vemos esas altas victimizaciones en territorios petroleros, por ejemplo, con los desplazamientos forzados en las zonas de ampliación de los pozos petroleros, o que uno vea amenazas o asesinatos selectivos a personas ciudadanas que se encuentran en clave de reivindicación de derechos. Pensemos victimizaciones a miembros de juntas de acción comunal que se oponen a los proyectos productivos allí, o pensemos en líderes sindicales que también al reivindicar una serie de derechos son etiquetados o estigmatizados de pertenecer a la insurgencia y entran en esta dinámica del conflicto armado interno. La relación entre el sector petrolero y los grupos armados legales e ilegales ha dejado profundos impactos en la población civil, que ha sido víctima de desplazamientos, amenazas, persecuciones y asesinatos por representar posiciones contrarias a los intereses de la economía del petróleo. Ya vimos lo que ocurrió con el pueblo barí en Catatumbo a principios del siglo XX. Veamos ahora 3 casos más recientes y bastante conocidos. El gobierno alemán envió a Colombia a Werner Maass y a su esposa Isabel Seidel para negociar la liberación de los secuestrados con los comandantes del ELN. Se habla que también acordaron no atacar la infraestructura de Mainz Main, aunque esto al parecer no se cumplió cabalmente, lo que provocó que tras varios años la empresa alemana dejara el país. Werner Maass, Isabel Seidel
siguieron presentes en Colombia y en contacto con el ELN. Sus nombres se registran hasta finales de los años 90 en varias negociaciones para liberar 2 secuestrados y varios intentos de instalar mesas de negociación de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. En 1999 fueron secuestrados y asesinados 3 estadounidenses, indigenistas y defensores del pueblo Uwa, que se oponían sistemáticamente al ingreso de la Occidental Petroleum Company para la exploración y explotación en su territorio, que se ubica en la frontera entre Arauca, norte de Santander y Boyacá. El secuestro y asesinato de Terence Brains, Lang Hay e Ingrid Washina Watok fue cometido por el Frente 10 de la guerrilla de las FARC. Así lo admitieron integrantes del Estado Mayor del bloque oriental de esa guerrilla en una declaración que dieron desde la zona de distensión de El Caguán, donde en ese momento las FARC y el gobierno colombiano negociaban un acuerdo de paz. Los guerrilleros en ese momento declararon que el secuestro y asesinato se debió a que los 3 indigenistas no informaron de su ingreso y permanencia en la zona. Sus cuerpos fueron encontrados muertos a tiros en un paraje venezolano limítrofe con Colombia. Yo fui gobernador del 98 al 2000, eran 3 años en esa época de periodo únicamente. Al doctor Carlos Hernando Vargas le empezó, en primer lugar, a pedirle cuentas de esas compensaciones, porque ellos les pedían cuentas a los anteriores gobernantes y llevaban era copia de los contratos que ellos hacían. Entonces dijo, no, un momentico, lo que hay que hacer para proteger el medio ambiente lo sabemos somos nosotros y no precisamente los que encargados, las petroleras, que son los que causan los daños ambientales. Ahí empezaron las contradicciones con ellos y en diciembre del año 98 él fue asesinado en una de las calles de Yopal. Pues todo el mundo lo primero que pensó fue, eso fue lo que sacó por su pelea con los petroleros. Se lograron capturar algunos de los autores materiales, pero fueron asesinados. Y el autor intelectual se cogió vivo y lo trasladaron de un lado a otro hasta que lo llevaron a la Modelo de Bogotá. Jamás lo dejaron declarar y murió, lo asesinaron en la cárcel. Estos casos y otros, además de testimonios de miembros del sector petrolero, sindicatos, comunidades, organizaciones sociales y ambientalistas, bases de datos, informes y otras fuentes de información y documentación están siendo estudiadas y analizadas por los diversos grupos de investigación de la Comisión de la Verdad para poder entender qué nos pasó, cómo fue, por qué el conflicto armado atravesó el sector petrolero. Ahora que en función del trabajo de la Comisión de la Verdad he estado visitando una de las regiones petroleras más fuertes del país, que comprende los departamentos de Casanare, Arauca, Santander y norte de Santander, veo la relación tan fuerte que ha existido entre el petróleo y el conflicto armado en Colombia. Por la riqueza que significa el petróleo, se ha convertido en un campo de lucha y el control de su producción, de su transporte, y de las políticas petroleras se ha convertido en un campo de batalla realmente. El país sabe, por una parte, la cantidad de atentados que ha habido contra los oleoductos en distintas regiones del país, en especial el oleoducto Caño Limón-Coveñas, pero al mismo tiempo sabemos del enorme impacto ambiental que esto ha tenido sobre las aguas, sobre la naturaleza, sobre los árboles, los pájaros en la región. Y además del impacto ambiental ha habido un impacto también muy grande sobre las organizaciones sindicales. Ha habido muchos líderes sindicales asesinados. Esto nos indica que si queremos entender el conflicto, tenemos que entender estas relaciones en las que están de por medio intereses económicos nacionales y transnacionales, organizaciones populares y la naturaleza. Si no entendemos esto, no podremos superar el conflicto, no entenderemos la verdad profunda de las cosas y por lo tanto no habrá una salida adecuada. Junto al comisionado Saúl Franco, los equipos de la Comisión de la Verdad en cada territorio de Nororiente, seguimos trabajando en el proceso de esclarecimiento de la verdad para entender qué nos pasó y transitar hacia el futuro, hacia la convivencia pacífica y la no repetición del conflicto armado. Cómo construir agendas de interés común, que en este caso ya más concreto, para la Comisión de la Verdad
en su gran objetivo de convivencia, cómo lograr que se encuentren claves de convivencia cuando actores centrales del territorio lo que tienen es desconfianza unos a otros, y cómo avanzar hacia escenarios de no repetición si no se resuelven esas conflictividades. Por ahora pues está el tema allí, es un tema que tiene que ver con transversalidades de factores económicos, sociales que atraviesan el conflicto. Como ya todos han dicho, la relación del sector petrolero y el conflicto armado ha dejado profundos impactos económicos, políticos, culturales, sociales y ambientales. Debemos entender con claridad esos impactos, esas relaciones entre actores e intereses que se entrecruzan para poder comprender plenamente la realidad del conflicto armado, de tal manera que podamos diseñar caminos que nos lleven desde ese pasado en conflicto, transitando por este presente en el que estamos construyendo la paz, hacia un futuro en el que la violencia del conflicto no se repita. Los invitamos a que nos sigan en nuestros canales digitales. Búsquenos en YouTube, podrán ver otros programas como este. En Twitter, Facebook e Instagram, búsquenos como @ComisiónVerdadC. Todos los días hay conversatorios y les contamos las historias de cientos de víctimas y de responsables en todo el país. Estamos en 156 emisoras, 8 canales regionales. Esclarecer la verdad del conflicto, no repetir, no continuar con la violencia es tarea de todos los colombianos. Hasta pronto.